que quería comentar con Julio y con Gio, a ver si están de acuerdo, para que de hoy en 8 días todos los expositores estén presentes y podamos por lo menos elegir una de las preguntas, de las 40 preguntas que tiene el libro, para poderlas desarrollar y que cada uno pueda hacer también su aporte. Sobre todo porque después de la presentación de hoy, queremos que Johncito nos acompañe también de hoy en 8 días y si es posible que nos acompañe el Edwin, porque él tiene las palabras finales, y en palabras finales ya leí el libro y tiene unas recomendaciones bien interesantes para todos y es prácticamente como cerraríamos el libro, para cerrarlo prácticamente de hoy en 8 días con las palabras finales. Entonces, si Gio puedes decirle a Edwin que nos acompañe de hoy en 8 días, sería fabuloso si te parece. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo es ¿Cómo está su agenda? el programa de él y si nos va a acompañar, yo hablo con él mañana. Bueno, Listo. perfecto. Julito, ¿te parece bien la idea? Julito tiene apagado el micrófono, pero bueno, ok. Sí, Listo. claro, cuente con eso. Bueno, listo. Entonces, nos dirigen en oración el pastor Sergio y arranca su presentación John Crespo, que es especialista en el tema generacional y le Uy, tocó tremendo wow, capítulo. uy. Ok, ok. Bueno, saludos a todos con la paz del Señor. Bienvenidos los dos nuevos integrantes, la verdad que es un privilegio tenerlos. Y vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que vamos a disfrutar, sobre todo, Señor, con la ponencia de John. Gracias, Señor, por lo que nos vas a transmitir a través de su persona, pero a través del material del pastor Edwin. Gracias, Señor, por todo lo que aprendemos. Gracias por este grupo maravilloso. Gracias, Señor, porque simplemente vemos en cada uno de estos participantes, Señor, tu presencia. Te agradecemos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras futuras generaciones. Bien. Gracias, Señor, por lo que vamos a ver hoy, Señor, a través de esta clase. Te entregamos, Señor, en tus manos y bendecimos a la familia, bendecimos a todos los que no se han podido conectar, Señor, y a los que se están conectando. Gracias, Señor, gracias, gracias. Te entregamos, Señor, la vida del pastor Gio también, Señor, acompañándolo en este tiempo, Señor, en su corazón y en todo lo que él está transitando. Te entregamos todo lo que hablemos, lo que recibamos, Señor, en esta noche, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación, Alfonsito. Yo creo que me pones una vara muy alta cuando realmente no la tengo. Lo único que sí puedo decir realmente es que sí me esfuerzo por tratar de poner en práctica este valor, que yo lo considero como uno de los valores fundamentales en mi vida y es el tener una mentalidad generacional. Y quisiera arrancar recordando la memoria del abuelito Vidal. Quisiera arrancar con eso porque desde hace muchos años que tuve el privilegio de conocerlo y de conocer a la familia Castro. Después de que conocí al abuelito Vidal y conocí a cada uno, he tenido el privilegio de conocer a cada uno de sus hijos y sus familias, me doy cuenta de que no necesitas, y lo vamos a ver ahora en lo que menciona el pastor Edwin perdón, en este último capítulo del libro acerca de la vida de José. No se necesita a veces ser el gran empresario, no se necesita tener los millones de dólares, no se necesita mostrar tantas cosas materiales para ser un hombre exitoso. Y yo recuerdo que hace muchos años estábamos hablando de la casa de Gio, lo recuerdo perfectamente, en una de las invitaciones de Gio a su casa, y habíamos bastantes personas allí, y una de las preguntas que surgió dentro de las conversaciones era quién era para cada uno la persona más exitosa o el hombre más exitoso que conocía. Y eso fue, yo creo que hace por ahí, ¿cuánto, Gito? Casi 15 años por lo menos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le dije, la verdad es que yo el hombre más exitoso que conozco es el abuelito Vidal. Y se sorprendieron, ¿no? Quizás la respuesta sorprendió a muchos de los que estábamos allí, porque pues uno a veces llega y dice, no, hombre, a mí, no sé, Bill Gates, Steve Jobs, o algún deportista, o alguien en arte, es la persona que lo considera uno como alguien muy exitoso. Pero yo tuve que mirar simplemente la vida de lo que él había construido, lo que él había visto. Y yo creo que desde esa época más o menos fui tocado
con ver la vida de él, con ver la vida de sus hijos, la vida de sus nietos y ahora la vida de sus bisnietos, cómo han sido tocados generacionalmente por un hombre de Dios como lo fue él. Entonces yo quisiera empezar hoy la reunión simplemente rescatando que para mí, a nivel personal y que yo haya conocido realmente en vida y que haya podido tener una relación directa y especial, fue el abuelito Vidal y gracias Dios por darme esa oportunidad, gracias a Dios primero por darme la oportunidad y obviamente a ti que fuiste la primera persona que conocí de toda la familia Castro y me han acogido, siempre me acogieron con los brazos abiertos y tu papi y tu mami fueron realmente esos abuelos que yo nunca tuve. Así es de claro. Yo nunca tuve, realmente yo nunca tuve abuelo, no conocí a mi abuelo por parte de papá, no conocí al abuelo por parte de mamá, o sea, al papá de mi mamá, lo vi 2 veces en la vida, a mi abuela por parte de mamá no la conocí, y a mi abuela por parte de papá la conocí por hasta los 5 o 6 años, o sea que realmente no tuve abuelos, y ellos se convirtieron en una pareja que me adoptó y me recibió como tal. Entonces no quería empezar hoy sin hablar de ellos dos, porque verdaderamente si en alguien puedo ver así a nivel físico, que lo haya visto y que no lo hayamos leído, sino que lo haya podido palpar de primera mano, ellos han sido un par de abuelos con una mentalidad generacional espectacular. Y creo que de ellos se va a poder decir, como se dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de José, se va a poder decir el Dios de Vidal, de Giovanni, de Julián y así de cada uno de los hijos del abuelo. Así que gracias por eso. Quiero empezar hablando acerca del libro, que la realidad es que el pastor Edwin toca la mentalidad generacional de una manera, después de que tú lees el capítulo, de una manera realmente extraordinaria que nos obliga a que realmente como hombres de valor y a los que estamos más centraditos en el año, y no importa la edad que tengas, siempre deberías de tener una mentalidad generacional. Es más, pastor aquí Edwin más adelante lo menciona ahora que estemos leyendo, nos habla un poco de que José siempre tuvo esa mentalidad, como que se dio cuenta de que para algo había nacido y tenía un propósito y empieza a construir a través de eso. Entonces el pastor Edwin aquí sabiamente en este libro, en el liderazgo eficaz, nos inicia este capítulo mostrándonos qué debemos hacer y cuándo hacerlo con respecto a marcar la vida de nuestras futuras generaciones, especialmente nuestros hijos y nuestros nietos, que son nuestra responsabilidad. Es que la Biblia lo dice claro y vamos a tocar, creo que aquí vamos a tocar hoy muchas escrituras que hablan sobre eso. Y quiero arrancar justamente con eso, porque nuestros hijos y nuestros nietos son la primera responsabilidad que tenemos. Resulta que vivimos en el libro de Proverbios 13:22 y dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Esto está en la Nueva Versión Internacional y la versión Dios habla hoy aún me gusta un poquito más porque dice, el hombre bueno deja herencia a sus hijos. Deuteronomios 4:9 dice, solamente cuídate y mucho cuidado, que no te olvides de las cosas que tus propios ojos han visto y no las apartes de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Salmo 78:5-6 dice, el Señor ordenó a nuestros antepasados enseñarlas a sus hijos para que las conociera la generación venidera, los hijos que habrían de nacer y ellos a su vez las enseñaran a sus hijos. Y yo siento desde hace muchos años que esa es la responsabilidad más grande que yo puedo tener, mis hijos y mis nietos. Eso es absolutamente claro. Ya si vienen mis nietos, como me mantengo diciéndolo a mi yerno, le digo, y a mi hija, le digo, hijos, mi responsabilidad son ustedes y los hijos de ustedes. Pero las de ustedes son sus hijos y los hijos de sus hijos. Y es que aquí la Biblia nos muestra claramente que así debemos hacer. Empecemos a leer ahora sí lo que el pastor Edwin nos empieza a manifestar en el libro, que realmente si no lo han leído, los invito a que después lo lean, aunque yo voy a tratar de leerlo casi todo, porque es que me parece que ese es realmente espectacular. Entonces dice el pastor Edwin, a través de su libro empieza así, no podemos finalizar este libro
Imagínense lo importante de la mentalidad generacional. Sin tratar lo que considero el combustible que impulsó a José toda su vida, la mentalidad generacional. O sea, esa fue una motivación que él tuvo, el combustible. La pregunta que aquí hay es, ¿cuál es la motivación de nosotros como hombres de valor? ¿Qué nos motiva a nosotros en nuestra vida? A mi manera de ver, dice el pastor Edwin, uno de los aspectos más cercanos al corazón de Dios es precisamente, perdón, la mentalidad generacional. Cierto día en el que preparaba una serie sobre el tema para predicar en Presencia Viva, encontré más de 120 referencias en la Biblia acerca de las siguientes generaciones, las que están pasándonos por encima y las del futuro. Y quiero decirles que mientras yo preparaba la clase para esto, me agarré a buscar, ¿sí? En concordancia, me agarré a buscar en Google, me agarré a buscar en todas las partes donde podía, cuántas escrituras podía ir encontrando. Y resulta que cuando tú empiezas a pensar, como le pasa seguramente a Gio, que cuando él está pensando o está leyendo más bien algo de la Biblia, él encuentra la forma de, o la forma no, la Biblia le habla acerca de cómo aplicar esa escritura como parte del mejoramiento para un matrimonio o una relación matrimonial. A mí me sucede que cuando yo estoy leyendo, yo estoy viendo generacionalmente. Entonces el pastor Edwin menciona aquí que él encontró más o menos encontró más de 120 referencias. Les cuento, queridos hombres de valor, que yo encontré más de 250 referencias que hablan acerca de la mentalidad generacional, lo cual me indica que realmente si hay tantas escrituras que se refieran a eso, es porque tiene que ser importante. O sea, yo no puedo creer que nuestro Dios nos haya dejado tantas escrituras que podemos aplicarla a nuestra vida y a nuestras generaciones, y esto no sea algo que verdaderamente toca el corazón de Dios. Entonces, es claro, entonces, que no es un tema poco relevante en las escrituras. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué? Creo que simplemente no existe otra manera de preservar a Dios en la historia sino al realizar un esfuerzo y ser intencionales en cada generación con los que van creciendo para que sea traspasada la posta de la fe, como en las carreras de relevo. Y yo tomé 4 puntos para desarrollar. Y el primero es ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde hacerlo? ¿Cuándo y dónde ser generacional o tener mentalidad generacional? Entonces, lo primero que nos viene es, sí, efectivamente, cuándo y dónde, ya lo vimos, hágalo en todas partes. Y aquí viene la escritura que a mi manera de pensar es la que realmente más me impacta. Porque si vamos a pensar cuándo y dónde, el Señor les dice aquí en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 5 al 9, está ahí en el libro, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Imagínate cómo empieza la escritura. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. O sea, ¿en dónde y cuándo hay que hacerlo? Siempre, siempre, en todo lugar, en todas partes, al entrar, al salir. Nosotros compramos, esto es un testimonio no, una historia que les puedo contar o algo que les quiero contar. Y nosotros, Dios nos dio la oportunidad de comprar una casa hace 2 años y todavía estoy esperando permisos. Y resulta que nosotros pensamos que los permisos iban a salir en 2 o 3 o 4 meses. Y todas las cosas de nosotros las dejamos hace 2 años en un storage. Entonces, lo que teníamos en la casa, algunos de nuestros amigos fueron y ahí había 3 o 4 muebles y la vajilla es platos desechables y así hemos estado durante 2 años. Pero ustedes saben que había en la casa, no había un solo cuadro, no había adornos, no había nada de eso, muy, muy, muy limitado, porque esperábamos que nos iban a aprobar los permisos y rápidamente íbamos a hacer la remodelación. Ni un solo cuadro hay. Pero lo que sí me llevé siempre fueron
unas escrituras que tenía desde la casa anterior. Esas están ahí. Ya estamos empezando la remodelación y nos mudamos a una casa muy pequeña, muy cerca de donde estamos. Ahí tampoco tengo prácticamente muchas cosas, pero lo que sí tengo en la pared son escrituras. Son escrituras. Si vas a la casa de mi hija, lo que vas a ver en la casa de mis hijos son escrituras en las habitaciones de mis nietos. Entonces es importante, hombres de valor, que nosotros mantengamos la palabra de Dios en todo lugar donde estemos. Y miren aquí lo que viene a decir el pastor Edwin. Dice, hay un versículo en la Biblia que me impresiona, me causa escalofrío y está en Jueces. Pero antes de mencionarlo, déjame hacerles un resumen de lo que estaba sucediendo en los libros anteriores. Dice, justo después de la muerte en Egipto, el protagonista de este libro, José, la Biblia relata que se levantó otro faraón que no conoció a José. O sea, hasta aquí hay falta de mentalidad generacional. O sea, no hubo quien le contara a esos nuevos dirigentes o a esos nuevos gobernantes en Egipto de lo que había hecho la familia de José. Entonces dice, la Biblia relata que se levantó otro faraón que no conoció a José y que esclavizó al pueblo de Israel haciéndoles pasar por trabajos forzados y grandes abusos. Transcurrieron unos 430 años y es entonces cuando Dios levanta a un libertador llamado Moisés, hombre por medio del cual haría grandes prodigios y milagros. Tantos que después de enfrentar diversas plagas nunca antes vistas, el faraón deja en libertad al pueblo hebreo. Después de salir al desierto, y aquí vienen las cosas impresionantes que hace nuestro Dios, y ver la milagrosa apertura del Mar Rojo abriéndose ante sus ojos, el pueblo de Dios permanece unos 40 años deambulando por el desierto, tiempo en el que una vez tras otra Dios realiza señales, los alimenta con maná, una comida que cae literalmente del cielo. Les proporciona aves de los cielos para que coman carne, les da beber agua de la roca, los guía de día con una nube y de noche con una columna de fuego. Al transcurrir el tiempo, Moisés muere y Dios levanta a un nuevo líder llamado Josué, que lo había acompañado en toda esa travesía. O sea, había visto todo lo que el Señor había hecho con ellos. Así como estuvo con Moisés, ahora Dios estaba con Josué. Al entrar a poseer la tierra que Dios le había prometido al pueblo, este cruza el río Jordán y detiene su caudal en un punto hasta que la totalidad del pueblo cruza. O sea, este es un milagro similar al del mar. Secó esa parte para que el pueblo cruzara. O sea, como quien dice, los que no vieron, acuérdense que la generación de Moisés no entró a la tierra prometida, fue una generación nueva. Entonces, digamos que quizás esa gente no había visto todas esas cosas, pero entonces aquí Dios le permite a Josué que abra el río Jordán para que el pueblo pueda cruzar. Dice, este pueblo ve una vez más grandes portentos. Las ciudades llenas de enemigos poderosos caen ante sus ojos y van derrotando uno por uno a sus enemigos. La Biblia narra uno de los momentos más inolvidables en la vida de José, como sigue. El día que esto es impresionante. O sea, ¿cómo no uno contarle todos esos prodigios a los hijos y a los nietos? El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como este cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Eso es bíblico, Josué 10 del 12 al 14. O sea, puedes imaginarte, dice nuestro pastor Edwin, algo así. Otra versión de la Biblia dice, ese fue el día que Dios obedeció la voz de un hombre. El énfasis que deseo hacer es que tanto Josué como la generación que los acompañó vieron todo este tipo de prodigios, experimentaron señales y cosas que ninguna generación había visto. Es entonces cuando llegamos al libro de Jueces, a la escritura que dice el pastor que no puede creerlo, y al versículo que deseo compartir. Y dice así en Jueces 2, capítulo 2, versículos 8 al 10.
Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat, Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación. Y miren lo que dice aquí. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Hagamos énfasis en ese versículo. También murió aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho. Dice el pastor Edwin aquí, y es cierto. Y aquí me gustaría que, y tiene que ser parte de nuestra vida, nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo les aseguro que cada uno de nosotros, aún por jóvenes que estemos, aún como Fabricio o como Willy, que están jóvenes, nosotros que tenemos un poquito más de años, que estamos más centrados en años, cada uno de nosotros tiene unos testimonios profundos de las cosas que Dios ha hecho. Así de pronto no hayan pasado tantos sufrimientos, aunque yo creo que cada uno de nosotros ha pasado frustraciones, ha vivido momentos difíciles, ha vivido momentos de incertidumbre, ha vivido momentos de enfermedad. O sea, no importa todas las situaciones que hayan vivido, pero cada uno de nosotros tiene testimonios fehacientes, enormes, grandísimos, donde nosotros hemos visto la mano de nuestro Dios, la mano bondadosa de Dios puesta sobre nosotros. Eso lo tienen que saber nuestras generaciones. Eso tiene que ser compartido. Eso es lo que va a hacer que ellos se puedan enamorar de ese Dios. Es así de claro. Les voy a poner un ejemplo de algo que he vivido. Nosotros tenemos una empresa que se dedica al transporte de carga internacional, una empresa de logística. Obviamente a mí, esto que les voy a compartir, me ha pasado muchas veces o varias veces, y a mi yerno, obviamente como él está mucho más joven, a él no lo ha vivido tanto. ¿Y a qué voy con todo esto? Sin excepción, cada que he necesitado tomar una decisión de que alguien salga de la empresa, no importa lo que genere de ingresos, no importa el agente, porque nosotros tenemos agentes en diferentes partes del mundo o prácticamente en todo el mundo, no importa lo que nos genere de ingresos esa gente, si en algún momento esa gente o esa persona no está alineada a los valores y a los principios que nosotros tenemos como empresa, o aún cuando nosotros no lo hemos hecho y el Señor ha sido quien nos saca del lado nuestro, no ha habido una sola vez hombres de valor. Sin excepción, repito, quiero hacer énfasis en eso, sin excepción, que después de eso no haya venido una bendición. Eso ha sido como una poda, no ha habido una sola vez. Por supuesto, las primeras veces, la primera, segunda, tercera vez que me pasó, yo me llenaba de nervios, yo me llenaba de incertidumbre, yo me llenaba de temores, pero a raíz de que empezó a suceder o sucedieron varias veces, ¿qué genera eso en nosotros? ¿O qué debe generar eso en nosotros? Confianza en Dios. Y confianza en que el día que tengas que tomar una decisión, a lo mejor no vas a tener que esperar hasta que Dios venga y lo haga Él, sino que tú ya vas a tener convicción y vas a tener una conciencia y una paz, una tranquilidad mental que te va a ayudar a que tú tomes esa decisión sabiendo que lo que viene va a ser mejor. Y mi yerno, por supuesto, un hombre de 30 y pico de años, la primera vez que nos tocó vivir una cosa de esas, llegó casi llorando a la oficina y dijo, ¿qué vamos a hacer? Él me dice, Cucho, de cariño, Cucho, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a ir X cantidad de profit mensual. ¿Tú sabes lo que es eso? Gracias a Dios en ese momento yo ya había vivido varias veces esas situaciones y le dije, te vas a acordar de mí. No ha habido una sola vez que Dios no haya permitido que esto pase o que nosotros lo hagamos y no sea para bendición. Ya a él le ha tocado vivirlo como unas 4 veces y te aseguro que hoy vuelve y pasa, o la última vez que sucedió, que fue hace, no sé, 3, 4 meses, que sucedió, automáticamente él vino a la oficina y dijo, uy, Cucho, qué lástima, hubo que sacar esta persona o este agente porque
la realidad no está alineado a lo de nosotros. Pero ¿sabe qué, Cucho? Yo estoy tranquilo, porque yo sé, garantizado, que Dios nos va a traer una bendición más grande. A eso me refiero con todo esto. A eso me refiero. O sea, tú tienes que traspasar las cosas generacionales a tus hijos y a tus nietos. Hay muchas cosas que yo todavía no le cuento a mis nietos por la edad que tienen. Le cuento conforme a la edad. El niño tiene 10 y la niña tiene 6. Pero hay cosas que yo estoy esperando y anhelando que pasen más años para contarles y mostrarles a ellos lo que nuestro Dios, el Dios de nuestra familia, ha hecho. Entonces no dejemos que a nosotros nos pase como le pasó a la generación que vino después de Josué, que vieron abrir el mar rojo. Dios sana las aguas amargas de Mará. Dios los guía con una nube de día y con una columna de fuego de noche. Les da de beber de la roca, les da el maná como alimento. Bueno, y ahí hace una lista el pastor Edwin, que la realidad es que nosotros no podemos permitir que una cosa de esas nos vaya a pasar. O sea, yo les pido de verdad, hombres de valor, niéguense a que a nuestras próximas generaciones, a sus hijos y a sus nietos, les vaya a pasar algo así, que se olviden de lo que Dios ha hecho. Seguramente ellos van a tener que vivir algunas situaciones, pero lo que sí tiene que pasar, lo que sin duda ellos tienen que ver y vivir, es lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han hecho, lo que ustedes han caminado y cómo Dios los ha guiado, cómo Dios los ha ayudado en cada una de esas situaciones. Sigamos leyendo. La pregunta es, ¿qué pasó? Dice, ¿dónde se perdió el rastro de Dios en la historia de Israel? Me sorprende mucho más porque el mismo Josué, imagínense esto, el mismo Josué en capítulos antes declara, pero que está en Josué 24, versículo 15, dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? O sea, los conquistaron, dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Están escuchando esto, hombres de valor? O sea, Josué, en Josué capítulo 24, versículo dice, ¿a quién van a servir? Porque mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y resulta que en Jueces 2, como acabamos de leer, en Jueces 2, capítulo 2, versículo 10, dice clarito que esa nueva generación después de Josué no conoció al Señor. Ojo, porque mira que el corazón que tenía Josué era un corazón de querer pasar la mentalidad generacional y no lo hizo. Josué declara, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Una vez más pregunto, ¿qué pasó? Al enseñar sobre la mentalidad generacional en nuestra congregación, al final del discipulado pregunté a los asistentes qué habían aprendido, qué se llevaban en sus corazones. Una joven de unos 17 años dijo algo que aún resuena en mí, dice el pastor Edwin. Ella articuló una frase que posiblemente es de las más poderosas que he escuchado a este respecto. Y la frase fue, de nada sirve conquistar la tierra prometida si no conquistas a la siguiente generación. Y por eso fue que yo empecé mi conversación hoy o la exposición hablándoles de lo que había visto en el abuelito Vidal, de lo que había visto en él. O sea, yo no puedo decir que él fue el gran empresario que consiguió no sé cuántas tierras, que tiene tantos edificios, que tuvo tantos carros. Yo no puedo decir una cosa de esas, pero lo que sí puedo decir es que él conquistó a la siguiente generación, a la siguiente generación y a la siguiente generación. 3 generaciones más. Y a eso es que nosotros estamos llamados. De nada nos sirve a nosotros tener 2 o 3 posgrados, construir emporios comerciales, acumular grande fortuna, levantar ministerios internacionales, si nuestros hijos no conocen al Dios que nos permitió alcanzar todos esos logros. Punto 2. No permitamos que Dios sea olvidado. Para ello tenemos que ser muy intencionales. Aquí el pastor Edwin toca 4 formas en las que podemos marcar nuestras generaciones. La primera es, debes crear, o sea, aquí viene algo práctico. ¿Qué hacer?
qué hacer para que Dios no sea olvidado. La primera es, debes crear momentos para recordar. ¿Cómo estoy haciendo yo? Yo no sé si lo estoy haciendo bien o yo les digo lo que yo estoy aplicando en mi vida. Cada uno debe pensar cómo hacerlo. Pero en este primer punto donde el pastor Edwin dice, debes crear momentos para recordar, lo que yo hago es, en los cuartos de oración, yo tengo un cuarto de oración y ahí me meto con mis nietos, cada uno tiene su Biblia específica. Nosotros entramos al cuarto de oración y ellos automáticamente salen y ya saben cuál es la Biblia de cada uno. La toma, la lee y después oramos. O sea, yo le estoy creando mentalidad a ellos de que cuando llegaban donde su abuelo, lo primero que tenían que hacer era, para entrar al cuarto de oración, primero se tienen que quitar los zapatos, porque es una tierra santa, y después vamos a tomar la Biblia, vamos a leerla y vamos a orar. El punto 2 que nos muestra el pastor Edwin aquí es, deja marcas físicas, huellas, algo tangible y visible. A cada uno de ellos, mi esposa y yo, les dimos una cadenita con una cruz para que recuerden lo que Jesús hizo por nosotros. Además, compré una cantidad grande de crucecitas pequeñas de madera que se las regalo a ellos, se las meto en sus maletas, en sus loncheras, en cualquier partecita que ellos tengan, en mi nieto en su maletincito de tenis, en la de la niña en su maletincito de soccer. ¿Y para qué? Les digo, ¿para qué les pongo esto aquí? Para que recuerden, por medio de esta cruz, que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, nos regaló la salvación, entregando y derramando hasta la última gota de sangre. Ustedes tienen que saber eso, les digo. Ustedes tienen que saber eso, que hay un Dios en los cielos que nos mandó su Hijo, y ese Hijo dio hasta la última gota de sangre por ustedes, por nosotros. Tercer punto que menciona ahí el pastor es, genera memoria y da instrucciones. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Les trato de, todavía están pequeños, ambos estudian en colegios cristianos, y ¿qué trato con eso de generar memoria y dar instrucciones? Que memoricen escrituras. Y hay 3 o 4 escrituras que me sirven porque es casi siempre aplicable a cualquier situación que estemos viviendo o que estén viviendo ellos. Esas 4 escrituras que les tengo, esas 3 escrituras que les tengo son, una es la de 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. La segunda, que me encanta y es la que más le recalco a mi nieto, porque mi nieto es como de 10 añitos, pero como medio buena vida, o sea, al hombre no le ha tocado fregarse y sacrificarse tanto como quizás me tocó a mí o aún a su papá. Entonces, me mantengo recalcándosela constantemente para todo. Es la de Josué 1:9, que le digo, esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo, Jehová tu Dios, estaré siempre contigo. Romanos 8:31 también se la saben de memoria. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y otra que aunque no es una escritura exactamente, ellos se la saben y la memorizan como si lo fuera. Y es que desde que eran bebés, pero muy, muy, muy pequeñitos, siempre al final de cada oración, siempre yo les hacía así, mi corazón nunca se apartará del Señor. Entonces, ellos hacen eso constantemente. Y siempre les recalco a ellos y a mis hijos, oren en todo momento, en toda situación, en cada instante, oren. Esa es la instrucción que más les doy. Oren, 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 oren en casa. La cuarta que nos habla aquí el pastor Edwin es, celebra fiestas de recordación por cosas maravillosas que el Señor haya hecho en tu vida. Y la realidad, mis amigos, es que de esas sí todavía no hago nada de celebraciones para crear esa recordación con los niños. Pero ahora les voy a leer lo que el pastor Edwin coloca en cada una de estas, o sea, en crear momentos de recordar, en dejar huellas y marcas físicas, en generar memoria e instrucciones, y en la de celebrar fiestas. Y dice así, ya esto es del libro, dice, Dios establece la Pascua y les advierte a los israelitas que sus hijos les van a preguntar por qué la celebramos y ustedes les van a recordar lo que yo hice. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán qué significa esta ceremonia y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto.
Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Segundo, Dios ordena que erijan 12 piedras en la mitad del Jordán o sea, algo físico, para recordarle a las siguientes generaciones lo que él hizo para que el pueblo pudiera cruzar el río. Y eso está en Josué 4, 4 al 7. Llamó pues José a los 12 hombres que había señalado de entre los judíos de Israel, uno de cada tribu, y Josué les dijo: pasad delante del arca de vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Será esto una señal entre vosotros, y más tarde, cuando vuestros hijos, pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. El tercero es generar memoria de las instrucciones. Dice: Dios giró instrucciones para levantar altares donde Él les haría recordar su nombre. Háganme, dice el Señor, un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Y el cuarto es: Dios estableció fiestas, que esa es la parte donde yo todavía no hago fiestas para recordar sus obras. Deberá celebrar este festival al Señor cada año durante 7 días. Imagínense, 7 días. Esta es una ley. O sea, esto no es como que si quieren, como si se lo sugiero, no. Dice: esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. Durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramada. Esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramada cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Así que Moisés le dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. Punto 3. El Señor se encarga de recordar quién Él ha sido en la vida de sus antepasados. O sea, es como que si tú no lo recuerdas, dice el Señor: yo me encargo de recordarlo. Eso lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob y lo hizo con Moisés. Y aquí el pastor lo coloca en Génesis 26, del 2 al 5. Dice: el Señor le dijo, no desciendas, esto es a Isaac, o sea, cuando se le apareció a Isaac, el Señor le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que te digo. Vive como un extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esto mismo se lo había dicho el Señor a Abraham. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. O sea, el Señor va y le habla a Isaac porque su papá, Abraham, había sido obediente. Porque su papá había escuchado y había seguido los mandatos e instrucciones del Señor. En el capítulo 17 hay una de Génesis, creo que es el versículo 1 o 2, hay una parte que yo nunca olvidaré. Y es que el Señor le hace una promesa a Abraham, le dice: eso se cumplirá si tú te mantienes sin tacha. Dice la Biblia, sin tacha. Y versículo más abajo, creo que es el 3 o el 4, ya empieza a hablar de la generación y de lo que le va a dar a Abraham, lo cual te indica automáticamente que Abraham se portó sin tacha. O sea que mira la importancia de nosotros como padres, escuchar, obedecer todos los requisitos, los mandatos, decretos e instrucciones del Señor. Después dice a Jacob, cuando se reveló a Jacob, en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor,
Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. O sea, yo realmente siempre digo que cuando Dios nos coloca, y se lo mencioné ahora, varias escrituras, es porque verdaderamente el Señor necesita que nosotros nos quede claro. O sea, o nosotros no hacemos lo mismo con las personas que están a nuestro cargo en las empresas, o aún con nuestros hijos cuando les repetimos varias cosas. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que no se les olvide, que les quede claro, que les quede grabado. Eso hace exactamente el Señor con nosotros. Y tengo varias escrituras para eso. Miren lo que dice Éxodo 20, versículos 5 y 6. Dice, no tengas otros dioses además de mí. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, escuchen bien, eso es decir, los padres. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero miren aquí lo bello de nuestro Dios. En el versículo 6 dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor. Ya no es por 3 o 4 generación, por 1000 generaciones. ¿Qué amor tan grande nos tiene el Señor? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su pacto y su amor hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos hombres de valor? 1000 generaciones con aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Otra escritura, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15. Recuerden siempre su pacto, la promesa que dio por 1000 generaciones. Salmo 105, 8. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio por 1000 generaciones. O sea, 4 escrituras que nos hablan aquí de que el Señor a quienes le obedecen, a quienes lo aman, a quienes están con Él constantemente, nos tiene una promesa de bendecirnos hasta por 1000 generaciones. No, yo no sé a ustedes, pero a mí eso me motiva a tratar de ser un mejor hombre cada día, a tratar de ser un gran padre, a tratar de ser un gran abuelo, un gran empresario, un gran amigo, un gran hijo. O sea, en todos los roles en donde nosotros estemos para trabajar, ahí nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, conocer de la palabra del Señor, pensando siempre en que el Señor dice que Él va a recordar siempre el pacto, la promesa que nos dio hasta por 1000 generaciones. Hasta por 1000 generaciones. Que se acuerda de su pacto, de la palabra que dio por 1000 generaciones. Que su amor y su pacto, vuelve y dice, hasta por 1000 generaciones a los que aman y obedecen sus mandamientos. Así que, si el Señor nos coloca varias escrituras, es porque realmente quiere que a nosotros nos quede claro. Y yo quiero, hombres de valor, que hoy a ustedes en su mente les quede muy claro que mientras nosotros leamos, oremos, ayunemos, demos, entreguemos lo mejor de nosotros y nos vaciemos sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, podemos tener la plena seguridad de que nuestros hijos, con ese pacto que hemos hecho, van a ser bendecidos hasta por 1000 generaciones. Después tiene el pastor Edwin aquí un par de frases que la verdad yo quiero que esas frases marquen nuestras vidas, porque a mí realmente o sea, me parece que son trascendentales. Una frase que nos tiene él aquí es: una vida solo trasciende cuando tiene valor generacional. Te repito, una vida solo trasciende cuando tiene valor generacional. La segunda es: mi vida solo tiene propósito si sirve a las siguientes generaciones. Repito, mi vida solo tiene propósito si sirve a las siguientes generaciones. Punto 4. ¿Por qué José tomó la decisión que sus restos fueran enterrados en la tierra de sus antepasados? Yo creo que es muy simple, porque él siempre tuvo una mentalidad generacional y sabía que su pueblo regresaría a la tierra prometida.
Y aquí volvamos a leer lo que dice el pastor Eli en su libro de Liderazgo Eficaz. Dice, veamos el final de la vida de Jacob, el padre de José, y los decretos respecto a sus nietos. Entonces Jacob, padre de José, miró a los dos muchachos. ¿Son estos tus hijos?, preguntó. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro. O sea, recordemos que Jacob había sido informado por los hijos que a José lo habían matado una bestia, unos animales. Él siempre pensó que nunca lo volvería a ver. Dice, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob con su mano derecha, dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés en la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó los brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre las cabezas de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a los muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán, que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Esto está en Génesis 48, 8 al 16 y el versículo 20. Todas y cada una de las palabras expresadas por Jacob en esta bendición tenían un hilo conductor entre sus antepasados. Por eso dijo que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, y el Dios que ahora ha sido mi Dios, los bendiga. Esa parte de la bendición es particularmente hermosa porque Jacob menciona a sus antepasados en general para luego hacerlo de manera personal. El Dios que ha sido mi pastor es una frase que muestra una mentalidad generacional elevada a su máxima expresión. José fue testigo de todo ese proceso y creo que debido a eso, antes de morir, hizo una petición especial a sus hijos. Y aquí viene. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd. Ahora, más adelante dice, fue tan poderoso e importante ese encargo que al pasar unos 400 años y ser levantado Moisés como líder, tuvo el cuidado de cumplir con el juramento que sus antepasados le hicieron a José. O sea, te puedes imaginar lo que impactó ese último deseo en la vida de José, que fue trasladado tuvo que haber sido por muchas generaciones, o sea, 400 años. Si pensamos que una generación puede ser de 40 años, pasaron por lo menos 10 generaciones antes de levantar a un Moisés para que Moisés lo llevara a la tierra prometida, y ahí llevaron los restos. Miren lo que dice en Éxodo 13, 19. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Imagínense la convicción que tenía José tan grande, que con tantos años anteriores, dice, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Y cuando eso suceda, lleven mis restos de aquí.
Dice el pastor Edwin aquí, continuando con la lectura del libro, creo que lo más importante de este evento es el hecho de que imaginó que cada vez que el pueblo enfrentaba una situación difícil, aquella caja con los huesos de Moisés le recordaba esas palabras. ¿Cuáles palabras? Pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos y cuando esto suceda, lleven mis restos de aquí. La pregunta que tengo aquí para ustedes, hombres de valor, es ¿cuáles son esas palabras que están dejando a tus hijos y a tus nietos? ¿Cuál es esa convicción profunda acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que va a hacer que nosotros digamos algo como esto y pueda trascender durante tantos años? En el caso de José trascendió 400 años para que sus huesos fueran llevados a su tierra, a la tierra de Israel. Dice, José aún muerto acompañó el transitar del pueblo a través del Mar Rojo, en el paso por el desierto, en el cruce del Jordán y en cada una de las batallas que llevaron a la conquista de la tierra prometida. José se aseguró de que aún muerto, con el peso de sus huesos, el pueblo de Israel recordara, trajera a la memoria las obras de Dios en las pasadas generaciones. Ese hombre vio más allá y por eso la Biblia lo recuerda en lo que se conoce como el Salón de la Fama en el libro de Hebreos así. Fue por fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Y para terminar, dice aquí el pastor, dice, finalizo compartiendo un pasaje que se ha convertido en el motor de mi existir. Pido que lo puedas acoger cualquiera sea tu edad, tu estado civil o la etapa de la vida en que estés. Te insto a hacer lo tuyo. Todo cambiará si lo haces. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones. Oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Ese es el Salmo 71, 17 y 18. Y termina el pastor Edwin diciendo que el Dios de mis padres te bendiga y que esté contigo y tu familia como estaba en la de mis padres por más de 80 años. Nunca olvides que, Señor, tú has sido mi refugio para nosotros de generación en generación. Salmo 91. Les comentaba, mis queridos y amigos hombres de valor, que la escritura que quizás a mí más me toca es la de Deuteronomio 6, 5, 9, que fue con la que empezamos esta breve exposición. Y quiero terminar con esta. Mateo 4 al 11, y con esto ya terminamos la presentación. Mateo 4, versículo 1 al 11 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, o sea, el diablo tiene Escritura también, dice, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, en otras versiones dice, escrito está, que me gusta más, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Y quizás ustedes, hombres de valor, ahora se preguntarán, y bueno, y como que, ¿qué tiene que ver esto yo con mentalidad generacional? Y quizás es como les mencionaba al principio, yo, como eso es parte de mi esencia y de lo que me gusta, pues yo creo que en casi todas las escrituras lo veo, y aquí lo que veo es, digo, si el enemigo sabe quién era Jesús,
O sea, si alguien sabía quién es Jesús, si alguien lo reconocía y lo intenta hacer caer, ¿cómo será con nosotros? ¿Cómo será con nuestros hijos? ¿Cómo será con nuestros nietos? O sea, el diablo es tan hábil que incluso toma las mismas escrituras. O sea, el diablo conoce las escrituras, toma escrituras, pero Jesús siempre le responde bíblicamente. O sea, si nosotros no nos involucramos y pasamos de generación en generación la palabra del Señor a nuestros hijos y nuestros nietos, entonces ellos caerán muy fácilmente. Pues porque ellos van a ser tentados, sin duda alguna. O sea, si Jesús fue tentado, ¿cómo no vamos a ser tentados nosotros? Y lo sabemos. ¿Cómo no van a ser tentados nuestros hijos y nuestros nietos? Y no como aquí que lo tentó tal vez o le habló 3 o 4 veces. Nuestros nietos y nuestros hijos van a ser tentados 1, 2, 3, 4 veces, constantemente, diariamente. Por eso es extremadamente importante que nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos le metamos la palabra de Dios, le contemos las historias, los testimonios de nuestras vidas y recordemos siempre, para terminar la exposición, la escritura de Proverbios 22:6, que nos ordena instruir al niño en su camino para que nunca se aparte de él. Gracias. Gracias, John. Aplauso, de verdad que el capítulo cayó en buenas manos, como lo dijimos al comienzo. Y lo menos que podríamos hacer con esta excelente presentación, magistral presentación de John Crespo, es que le haya hecho un homenaje de la mentalidad generacional a nuestro abuelito Vidal. Creo que eso es la mejor representación, el mejor modelo que podemos nosotros sentir, experimentar, los que hemos estado con Gio. Sabemos de dónde viene, quién es su padre y sabemos cómo se ha encargado de transmitirle todas estas cosas a sus hijos y ahora a sus nietos y bueno, a los bisnietos del señor Vidal. Esto sí es un ejemplo de lo que es la mentalidad generacional. Muy bonito homenaje, me parece muy merecido. No sé si de pronto Gio nos quieras comentar algo más adelante. Pero me gustó muchísimo la parte que tiene que ver con no permitirnos que Dios se ha olvidado. Esas 4 herramientas, ojalá todos hayan tomado notas porque estuvo muy claro. Y el tema número 3, que era el que Dios se encarga de recordar a quien bendice a través de la palabra. Mucha escritura, definitivamente. Definitivamente esto cayó en buenas manos. Así que abrimos los micrófonos para que los que quieran hacer sus aportes, sus comentarios, sus anotaciones, sus preguntas. Tenemos al experto en mentalidad generacional, que es John Crespo, que nos va a contestar todas las inquietudes. Así que hagámosle. No creas, no creas, no creas. Dale. ¿Quién levantó la mano primero? ¿Álvaro? Dale, Álvaro. Gracias, John, por esa charla. Eso me hace darle gracias a Dios. No importa cuántas veces se ha equivocado uno como padre o como hombre, pero Dios es un Dios de oportunidades y de restauración. Porque parte de ustedes conocen mi vida desordenada, varios hijos, todo. Y de mis 6 hijos, hay 4 en este momento que tienen una relación duradera de más de 10 años. O sea, se rompió esa maldición generacional de atrás y eso me fortalece mucho. Y le doy gracias a Dios. Son relaciones estables y con hijos y eso es una realidad de que Dios restaura y crea nuevas oportunidades. Qué bueno. Rafa, ¿abrió el micrófono? Levantan la mano o abren el micrófono para darles la palabra, por favor. ¿Quién va? Comentarios. Bueno, pues Jaime. entonces le doy yo si la otra persona no. Bueno, yo sí, hermano, yo creo que lo tenemos que declarar a usted en la Universidad de Hombres de Valor como decano de la Facultad Generacional, hermano. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Pero por supuesto que sí. Ay, Jaimito, gracias, gracias, gracias. No, hermano, es que me llevo muchas cosas, me llevo muchos versículos, me llevo muchos textos espectaculares. Esos 4 versículos de bendiciones de 1000 generaciones, Éxodo 25:6,
Deuteronomio 7:9. No copié, no alcancé a copiar Primera de Crónicas. Me faltó ese pedacito, te pediría el grandísimo favor. Ya te digo, Muchas gracias. ya te digo cuáles son esas, que aquí las tengo. Es el Primera de Crónicas 16:15. Gracias, Y Johncito. Salmo 105:8, Jaimito. Quiero rumear cada uno de los versículos, ese del pastor Edwin, el Salmo 71, 17, 18, que lo estaba buscando acá, lo rumiaré. Esas dos frases espectaculares: una vida solo trasciende cuando tiene valor generacional y mi vida solo tiene propósitos y sirve a las siguientes generaciones. Johncito, no, un aplauso. Yo quiero que más de uno pueda compartir y quiera y te pregunte o te exalte, porque de verdad en excelencia. Me quito el sombrero. Julito, Gracias. présteme su sombrero, yo me lo quito, hermano, frente a esta magnífica presentación. Un aplauso, Johncito. Gracias, Jaimito. Gracias. Muy especiales, pero vuelvo y les digo, es un tema que me apasiona. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, Dios le ha dado pasión en alguna área de esas y cuando leen la Biblia, en todas partes ves que tenemos que hablar de lo grandioso que es nuestro Dios. O sea, hoy tuve una entrevista para alguien que queremos contratar en República Dominicana y yo no puedo dejar de hablarle de mi Dios. O sea, quien vaya a trabajar conmigo tiene que saber sí o sí que en la oficina lo primero que hay es Dios. Si no le gusta o si no cree, entonces quizás no es tu empresa. Y así le digo de clarito. Y si tú no vas a estar acomodado a los valores, a creer en Dios y todo eso, esta no es tu empresa. De una vez, la gente va sabiendo, tiene que ir sabiendo a qué nos atenemos. Y que a lo mejor nos dicen que discriminativos, que nos... yo la verdad que yo no le tengo miedo a eso. Punto, no. Esto es lo que somos, esto es lo que soy, así es como pienso y ya. Excelente punto de vista. Sigue Sammy o Julio más, está levantando Gio. la mano. Julio está levantando la mano. Julito. ¿Ya puedo? Sí, claro, No hay dale, nada. Julio. ¿Querías tú, Gio? Dale tranquilo. No, sigue, Julito, yo termino si quieres. Bueno, obviamente, pues todo lo que hemos dicho, Johncito es un maestro en este tema de la mentalidad generacional. Tengo pues el privilegio de estar muy cerca del corazón de él y le he aprendido muchísimo y lo he puesto en práctica en mi familia, pero de una forma muy, muy positiva. Y de verdad, Johncito, te felicito y qué bueno que estás aquí con nosotros, que te tocó ese tema. Yo creo que el Espíritu Santo fue el que te lo puso y fue mucho lo que aprendimos. Pero yo voy a exponer aquí un poquito el tema. Te voy a hacer una pregunta. Cuando vemos las escrituras y cuando vemos todo lo que Dios le habló al pueblo de Israel y todo lo que ellos vivieron y todo el respaldo de Dios y como Dios era de claro con ellos, donde les mostraba los milagros, donde Él siempre los respaldaba. Y todos sabemos que parte de ese pueblo se perdió en el camino. De hecho, después de Josué, hay una generación que uno siente como que se extraviaron. Después viene Salomón y efectivamente se fueron detrás de muchos dioses, se mezclaron con mujeres que los llevaron a desconectarse de todo eso que Dios les había prometido. Y se queda uno aterrado, Johncito, porque uno lo ve en la escritura, uno dice, pero Dios mío, si mire de dónde lo sacó, ¿cómo es que se alejan y todo? Entonces, mi pregunta es esta, Johncito. ¿Cómo pudiéramos nosotros, y yo sé que esto o le puede estar pasando a alguno del grupo o nos podría llegar a pasar, cuando el enemigo ataca en nuestras familias y empieza a minar con alguna doctrina o alguna ideología que los quiere sacar de los caminos del Señor? Ejemplo. El diablo es muy sutil.
El diablo no se le va a aparecer a uno con unos cachos y mira, yo quiero que tu esposa o tus hijas, no. Es increíble para mí, pongo un ejemplo palpable. El tema de la meditación, el tema de la yoga. Ese es un espíritu inmundo que hoy en día acecha en todo lado. Y aquí en Colombia está eso lleno, pero lleno. Ya uno ve más almacenes y ya uno no ve estatuas de la Virgen o del Señor Jesucristo en las casas de aquí de los colombianos, sino que uno ve estatuas de Buda, elefantes. Ya en toda casa es, no, es que voy para la clase de meditación, no, es que yo medito 1 hora. Entonces uno sabe que finalmente lo que está haciendo el enemigo ahí es minando para apartar esa familia, esas personas de los caminos del Señor. Entonces, cuando nosotros somos conocedores de la palabra y empieza a meterse esa filosofía, esa ideología, y empieza, digamos, por la más grave, por la esposa de uno. No es que voy para clases de meditación, no es que voy a hacer yoga, no es que quiero ir a donde se retiran ellos, por allá, La India. por la India, y que la esposa de uno le empieza a pedir eso. Ahora, que no sea la esposa, que sean las hijas, que sean los hijos. ¿Cómo tú, John, nos aconsejas a nosotros que debemos abordar ese tema con nuestra siguiente generación? ¿Qué consejo nos das? Porque ninguno está libre de eso, ni siquiera yo estoy libre de eso. No, ni yo tratando de hacerlo. No creas que yo no siento temores y todo eso. Y digamos que a mí el temor a algo así, tocando exactamente el mismo ejemplo que tú estás mencionando, Julito, no creas que no siento temores. Ahora, lo que a mí el temor, gracias a Dios, nunca, en ninguna situación, cuando yo sé que para algo que vale la pena me ha limitado, es no me voy a rendir con eso. Y más interés voy a poner. Y como se lo estuve diciendo, si hay algo que yo le vivo diciendo a mi familia, es ore, ore y oren y oren en todo momento. Yo trato de hacer la mayor cantidad de veces y me recrimino normalmente al final del día siempre. Aquí en esta situación, por simple que haya sido, por simple, aunque haya sido una muy buena situación, yo debí haber orado. Debí haber orado en ese momento. Siempre, o sea, prácticamente no hay un solo día en que no pase. Entonces, ¿qué consejo te doy? Primero, definitivamente nosotros tenemos que ser muy buenos ejemplos. Nosotros tenemos que buscar los testimonios de vida, recordárselos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Esto es lo que hemos vivido. ¿Tú crees que la meditación o irte allá a ver un Buda en la India es más valioso que lo que hemos? Y empieza a recuérdale todo lo que se ha vivido. Y la otra cosa es orar, bonito. Orar. O sea, yo recuerdo cuando mi hija tenía tal vez unos 20 años, 20, 21, 22 años, y mi hija se apartó de los caminos del Señor, cuando prácticamente ella, pues no nació en un hogar cristiano, pero ella estaba muy niña cuando conoció al Señor. O sea, mi hija tenía 6 o 7 años cuando conoció al Señor. Y creció así, y de pronto a los 20, 21, 22 años ella no quería saber de la iglesia ni nada, y no es porque anduviera en drogas o sexo, no, simplemente empezó como no, y las relaciones, que no eran unas relaciones entre comillas, vamos a pensar que no eran relaciones malas, que le iban a llevar a hacer droga o todo eso, sino se hizo muy amiga de personas que no tenían el mismo sentir, y se empezó a alejar, y nosotros éramos, mi amor, vamos a la iglesia. No, papi, yo no voy a ir. Yo mejor me quedo aquí en casa o yo voy para allá. Tú no te imaginas lo que fue para nosotros yo te diría que por ahí 2 años. Yo recuerdo perfectamente, Julito, y a todos los hombres de valor, yo recuerdo perfectamente con mi esposa de rodillas llorando, diciendo, yo no puedo creer, Señor, que el cielo sea igual. Y yo creo que yo ya lo he compartido aquí algunas veces, aquí en el grupo de hombres de valor. Yo no puedo creer, Señor, que el cielo vaya a ser igual y que mi hija no quiera llegar al cielo, que mi hija no vaya al cielo.
sea, yo no me imagino un cielo tan maravilloso, tan increíble, tan espectacular, no viendo a mi hija. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y eso de doblar rodillas y orar y todo eso hizo que mi hija pues, volviera y estuviera bien, y ahora pues obviamente que ella es discípula a sus hijos y está pendiente de los hijos y todo eso. Entonces yo creería que la parte de oración es una parte extremadamente importante. Ya, Johncito, muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. En este momento en mi familia, eso pues gracias a Dios no está pasando, Yo sé que no. sino que yo quiero estar preparado porque hace como 2 años aquí precisamente en esta casa de Pereira, mis hijas trajeron una persona para que le hiciera unos estiramientos, unos ejercicios de ¿cómo es que le llaman a eso? Bueno, Pilates. de pilates, exacto. Y entonces llegó la profesora y armó su colchoneta, su vaina, y puso un muñequito de esos en la casa mía, en la sala. Y yo, ¡ay! Venga, ¿usted qué es lo que tiene ahí? No, y prendí unas velitas y entonces mis hijas, no, papi, no la haga sentir mal. Le dije, no, no me haga sentir mal ella a mí. Yo le dije, mire, está bien, haz tus ejercicios, pero ese muñequito, sácalo de acá. Entonces, yo estoy haciendo esta pregunta es porque yo sé que muchos de los que estamos aquí de pronto no le prestan esa atención a las situaciones que se les pueden presentar a ustedes en sus casas, ojo, con sus propias esposas o con sus propias hijas y las hijas de sus futuros nietos. Entonces es muy importante yo hacer esta pregunta y que Johncito nos conteste lo que nos esté contestando, porque ninguno de los que está aquí está libre de ser atacado por el enemigo ninguno. Y yo soy el primero en mantener alerta. Y Julito, ¿sabes también que hay que hacer? Tener carácter. Sí, claro, exacto. Muy amoroso Sí. como padres o abuelos que somos, extremadamente amorosos, pero tienen que sentir que tenemos carácter. Exacto, sí, y yo creo que estoy mencionando una sola ideología. Lo que pasa es que esa la veo muy metida aquí en Colombia, eso se mete por todo lado, por el vegan, el pilates, por la yoga, por todo lado se mete, pero son cantidades. Eso también es, Julito, falta de Dios. Así de claro, eso es la falta de Dios. Cuando las personas tienen a Dios, eso sucede. Mira, yo soy un convencido de que los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos muy difíciles. Es así de claro. O sea, un hombre fuerte que trabaja, que lo que sea, un gobierno fuerte, bueno, crea tiempos espectaculares y son tiempos buenos y en realidad son tiempos, por llamarlo de alguna manera, donde no se necesita tanto carácter, tanto esfuerzo, tanto trabajo. Entonces, ¿qué crea eso? Hombres débiles. Y esos hombres débiles, como no saben lo que es esforzarse, lo que es tener carácter, ¿qué van a crear? Van a crear tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles son los que van a crear los hombres fuertes. Eso siempre es. Sí, ya para no alargarme más y me da pena, lo que dijo Alvarito ahorita es muy importante. Muchos de los que estamos aquí empezamos mal la vida. Empezamos tomando trago, haciendo vainas, otros fueron mujeriegos, bueno, y yo creo que nosotros hoy en día, este grupo que hay aquí, este grupo de hombres que está alrededor de los 55 en adelante, tenemos la oportunidad más bella y es terminar los mejores años de nuestra vida con el mejor testimonio y la mejor impresión para nuestras hijas y para nuestros nietos. Así nosotros o muchos de los que estamos aquí la hayamos embarrado de aquí hacia atrás, digamos que hoy tenemos la oportunidad para dejar el mejor hombre, para dejar el mejor testimonio en las generaciones que hoy están alrededor de nuestras vidas. Con eso cierro. Gracias por eso que dijiste ahorita. Siguiente. Alfonsito, John Flores quiere hablar hace rato, Alfonsillo y Javier después, creo. Va John Flores y luego John Javier, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Qué pena. Pues es la primera vez que participo en el grupo.
y realmente me impactó algo del tema y es la mentalidad generacional, ¿cierto? Es un tema que realmente desde el punto bíblico siempre el Padre Celestial, nuestro Dios, es el que ha intentado sembrar en las personas esa mentalidad generacional, ¿cierto? Porque, pues, inclusive a Abraham, que se tocó muy elocuentemente, a Abraham Dios lo empujó prácticamente, le dio una promesa. Y yo escuchaba la palabra sin tacha, Abraham. Realmente en Génesis 12:2 Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y Abraham le obedece, pero Abraham, Dios, a pesar de que le dio la promesa del hijo, Abraham tuvo una falta de identidad al acostarse con la esclava. O sea, como se le olvidó, perdió su identidad, ¿cierto? Y sin embargo Dios le cumplió la promesa. Lo hicieron dudar, a Abraham lo hicieron dudar. Y de todas maneras Dios le cumplió su promesa y le dio a su hijo, ¿cierto? Porque la mentalidad generacional es del Padre, de Dios. Él siempre ha estado empujando a los seres humanos y en estos tiempos es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, porque estas generaciones no tienen mentalidad generacional. Y ese es como el análisis que yo le estaba haciendo y como el pequeño aporte que yo quería pues hacer porque pues me impactó la charla y no tengo el libro Liderazgo Eficaz, no lo tengo. Estuve medio analizando unas conferencias anteriores y por eso me atrevo como a hacer el pequeño aporte y centrarnos también en eso, en que la mentalidad generacional y tocaban el tema de que el buen padre deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos y de ahí para adelante al que sea, pero es una mentalidad de Dios, la mentalidad de Dios que ha empujado prácticamente a los hombres a tener esa mentalidad, porque los hombres no han creído mucho. Y como les digo, en estos tiempos, las generaciones, yo acá en Bogotá veo que las generaciones que vienen no están pensando con una mente generacional, están pensando en procrear, están pensando en un estancamiento y ahí es donde nosotros tenemos que luchar por las familias que existen, las que tenemos nosotros y las que podamos consolidar también y así poder eh, tener como ese impulso que Dios nos siga dando para poder enseñar esa mentalidad generacional en las personas a las que podamos impactar. Y ese era mi aporte. Qué pena con el grupo. Gracias, John. Muchas gracias, John. Gracias. Vamos con John Hyber. Johncito, muchas gracias por el tema. Pues la verdad que pues, decir que usted es un experto es decir poco. Y muchas gracias. Me quedo con algo muy importante que usted dijo. Nunca lo había escuchado. Primera vez que yo escucho esto y me impactó. ¿Qué es lo que me impactó? Es que de verdad que Dios no lo había visto, que Dios nos mandaba a celebrar, pues a celebrar los milagros, a celebrar esos días. Y no, yo personalmente le digo que yo nunca, ni se me había pasado por la mente esa vaina. Y hay muchos milagros en la vida de uno, ¿sí? Hoy día uno celebra el día del cumpleaños, celebra el día del aniversario, y el que sí está muy atento obviamente es el enemigo que ya ha creado hasta días mundiales, que el día del gato, el día de la cerveza, el día de la homosexualidad, el día X, ¿sí me entiende? Entonces ese sí está trabajando arduamente en celebrar pendejadas, ¿sí? Y nosotros estamos muy quietos en las celebraciones familiares. Voy a institucionalizar en mi casa. De verdad que hoy llego con la noticia a la casa a decirles que voy a mirar en el pasaporte
lo voy a celebrar el día que nos hicimos ciudadanos americanos, porque pues los que me conocen a mí acá saben todo el testimonio que he tenido sobre ese tema, y para mí pues, fue un milagro espectacular. Entonces, hoy llego con esa noticia diciéndoles y lo voy a marcar en la pared y todo, les voy a decir, este día hay que celebrarlo como el cumpleaños de todos, porque la verdad que sí debemos empezar a trabajar en ese tema. Me agradó mucho. Muchas gracias, Johncito, por ese aporte. Con gusto. Tenía una pregunta. También dijiste algo acerca de las bendiciones generacionales y también de las maldiciones, por supuesto. ¿Cómo romper, Johncito, los que no hemos tenido la fortuna de haber tenido padres o abuelos del talante de muchos de los aquí presentes, y lo que nos dejaron fue unas herencias negativas? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder revertir eso y no dejar que nuestras futuras generaciones pues no caigan en esa maldición que no es ni culpa de ellos? ¿Qué culpa tiene mi hijo de que de pronto mi papá haya hecho cosas que no estaban alineadas con Dios? Entonces, esa es mi pregunta, Johncito. John. ¿Perdón? Dale, Johncito. Sí, a ver qué te digo, Johncito. La realidad es que pues yo pudiera estar incluido dentro de tu pregunta, y lo que yo pudiera decirte es lo que yo he hecho. O sea, yo no voy a permitir que los hijos míos y mis nietos vayan a vivir la falta de un padre responsable, que se esfuerce, íntegro. O sea, todo lo que uno quisiera de un padre, o lo que uno hubiera querido recibir como ejemplo. Entonces, lo único que yo te puedo compartir es eso, John. Yo la verdad no tengo hacia atrás mirar ejemplos de padre o algo así. Sí, sí he tenido muy buenos ejemplos de jefes, de amigos, que los trato siempre de imitar, de pastores que han estado a mi lado. Entonces, esos son los ejemplos que yo trato de tomar, y por supuesto, trato de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que ese es el mejor ejemplo que podemos nosotros tomar. O sea, la Biblia es la que nos tiene que tomar a nosotros para hacernos muy diferentes. Pero que en mi caso, que parece ser más o menos el mismo tuyo, yo puedo decir que vengo de un padre con todas estas virtudes, que me enseñó de todo esto, que me enseñó de la Biblia, que me enseñó de testimonios de vida. Abuelo, me escuchaban al principio, realmente no tuve. Entonces, eso no significa que entonces ahora, como yo no tuve, mis hijos o mis nietos tampoco vayan a verse beneficiados de sí tener un papá o sí tener un abuelo. Y me esfuerzo por tratar de hacerlo. Yo creo que por eso es el tema, quizás por eso es de mis temas apasionantes, la mentalidad generacional, porque yo no fui criado ni enseñado de esa manera, pero la Biblia sí me enseña sobre eso. La Biblia sí me motiva, y la Biblia nos muestra muchos ejemplos acerca de eso. Así que ten la plena seguridad que tú vas a poder ser un excelente, sí, ya lo eres, un excelente papá, esposo, abuelo, y con eso estás rompiendo la maldición generacional. Eso es romper la maldición generacional. Hasta ti llegó eso, tú ya te encargas, tú dices, a partir de aquí no va a pasar. No va a pasar. Mis hijos van a conocer un verdadero padre, y mis nietos van a conocer un verdadero abuelo. Ya, tú encárgate. Johncito, lo que quiero decir es que en el actuar de nosotros, nosotros rompemos la cadena hacia atrás, si nosotros nos alineamos con el concepto de lo que estamos viendo hoy día como nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que no hay nada adicional más que hacer, sino con eso rompemos, y obviamente pues llevando nuestras familias a ese camino. Eso sería... Es así de claro, Johncito. Mira, te la pongo así. Una cadena, una maldición generacional que venía en la vida o la familia de mi esposa, y es que prácticamente todas las mujeres se casaban embarazadas. Mi esposa dijo, mi hija no se va a casar así. Esa maldición la vamos a romper nosotros, mi amor. Mi hija no se va a casar embarazada, mi hija se va a casar y después tendrá sus primeras relaciones sexuales. Y eso sucedió. Eso sucedió. Entonces, tú tienes que llegar y saber, hoy vengo con estas maldiciones generacionales, yo me encargo de romperlas. Señor, oración, Johncito, y vas a romper cualquier maldición generacional que haya habido sobre tu familia.
Johncito, John, permíteme. John, te aporto algo. Parte de lo que yo hablé de mis hijos, eso fue un proceso. Y el primer paso que hay que dar es perdonar a nuestros padres. Y que una de las cosas que más impactó a mis hijos, papá, no te entendemos que tú no tuviste una figura de padre, no tienes un recuerdo de él de nada. ¿Cómo puedes perdonarlo? Y les conté, por no perdonarlo, lo que yo odiaba de mi papá, yo fui más sinvergüenza que él. Hasta que papá Dios en su camino, cuando me encontré, me dijo que tenía que perdonar a mi padre y no justificar mis actos porque mi padre era así. Y parte de ese proceso que yo le dije a mis hijos, Dios me perdonó, yo les pido perdón por mi comportamiento, pero ya no acepto condenación. Dios me da la oportunidad de restaurar mi vida con ustedes, volteamos la página. Yo no quiero un padre que iba bajo condenación, sino un padre restaurado, que ustedes de mis fracasos aprendan a no hacerlos. Y al poco eso fue, yo hice el testimonio, fue a través de años que mis hijos fueron creciendo y me dijeron, gracias papá por los dolores de cabeza que nos evitaste. Porque viendo tu camino, viendo tu testimonio, todo lo que pasaste con nosotros mismos, que no pudimos verte por relaciones separadas, no queremos volver a vivir eso. Pero eso no es instantáneo, eso tiene que ser un proceso. Y el primer paso para mí fue perdonar a mi padre y después pedirle perdón a mis hijos. Bien, hermanito. Dale, Gio. Yo creo que aquí hay varias cosas muy interesantes para aportar hoy. Y una es, pregúntese qué tan herido está usted y qué tanto ha trabajado su vida en diferentes áreas. En este momento estamos haciendo una serie en la iglesia, siendo muy intencionales en esto. Yo les voy a recomendar y les puedo mandar las enseñanzas que hemos hablado sobre la herida del abandono, la herida del rechazo y la herida de la humillación. Y hasta que usted no, eso usted lo puede tener en el inconsciente, pero hasta que usted no lo lee, no lo vea, no lo escuche, no lo va a ser consciente de su vida y dice, wow, sí, yo estaba herido, yo fui abandonado, yo fui humillado, y resulta que eso es parte de lo que nosotros no entendemos. Dentro de la herida del rechazo, por ejemplo, lo explicaba Adriana Ceballos, que fue mi cuñada la que habló de esto en la iglesia. Como digo, les puedo copiar las 3 enseñanzas para que las miren. Ella decía que cuando no se sana este tipo de cosas puede llegar hasta la 4ª y 5ª generación. Así que el hecho de que usted trabaje la vida sí tiene mucho que ver con lo que usted va a pasar a su siguiente generación. El único que sabe qué tan herido y qué tantas heridas tiene en esta batalla a través de la vida, la única persona es usted. Otra manera muy sencilla de poder mirar esas maldiciones generacionales es haga su árbol genealógico. Vaya 3 o 4 generaciones atrás y empiece a mirar ese componente que usted ha tenido. ¿Quiere aprenderlo a hacer? En YouTube se lo pueden decir. Va a tener que hablar con su familia, va a tener un panorama, va a tener un mapa de todo lo que ha venido operando en sus generaciones 4, desde su bisabuelo hasta acá, de que se han enfermado, de que se han muerto, cuántos están separados, cuántos están viudos. Ahí usted puede sacar un panorama muy fácil. Y dentro de las preguntas que dejaba el pastor Edwin, que de pronto Johncito no las tomó, pero la pregunta 3 sí me llama la atención para complementar lo que estoy diciendo, es ¿qué decisiones puedes tomar a partir de este día para ajustar tu destino y el de los que te seguirán? ¿Qué decisiones tienes que tomar? La primera sería, debo trabajar mi propia vida, como lo estaba explicando. Hola. ¿Qué pasó? Te perdimos, Gito. Y hemos empezado a mirar transportando y la seguimos trayendo a nuestra vida. ¿Perdón? Dale, Gio, dale. Te perdimos por un instante, pero ahí está, ya estamos escuchándote. Ok, ¿cuántas heridas de guerras tienes tú guardadas que las has ocultado? El hecho de que no hayas tenido un papá, te sentiste abandonado, rechazado, pero nunca has manejado eso. Nunca lo has trabajado en tu vida porque piensas que no hay que ponerle atención a eso. Resulta que si no lo manejas,
estás trabajando o estás hablando con un herido emocional. Así que dime cómo fue tu infancia, dime cómo fueron algunas áreas en tu vida y yo te diré quién eres hoy en día en esta parte. Entonces, la parte generacional, como decía John, sí tiene cómo pararse, pero cómo pararse es cuando nosotros trabajamos la vida y segundo, cuando no dejamos que perduren ciertos patrones que han venido pasando. Pero eso lo tiene que ver usted en un panorama, en un plano, como es su árbol genealógico. Ahí lo puede ver muy fácil y lo puede identificar y ahí puede ser mucho más exacto en qué cosas usted debería enfocarse para trabajar en eso que ha venido sucediendo. Mire un árbol, si han separado 10 anteriores a usted, entonces hay alguna maldición generacional que tiende a separarse, como decía John. Lo que ha venido ocurriendo es que todas las mujeres que se han casado en esta familia se han separado o han quedado embarazadas antes de casarse, o que, no sé, de qué se han muerto, de cáncer, de qué están, como se hace una anamnesis en medicina, ¿no? Que es básicamente empezar a mirar la historia familiar y ahí se puede determinar qué tendencia va a tener esa persona en su vida en diferentes enfermedades. Entonces creo que sí es un tema súper apasionante. Creo que esa pregunta número 3 la quiero volver a repetir. ¿Qué decisiones puedes tomar a partir de este día para ajustar tu destino y el de los que te seguirán? Pero creo que qué decisiones a partir de este día es en primera persona, así como Álvaro determinó, yo debo perdonar a alguien que de pronto no conocí, perdonar a alguien que me hizo daño, o sea, son tantas cosas que podemos hablar en este tema y yo lo llamo la deuda emocional, el cobrar de las personas que nunca te han hecho nada, algo que te hicieron otros, porque vives o resentido, rechazado, humillado, o simplemente vas herido por la vida, así tengas 60 años. Gracias, Gio. ¿Alguien más alguien que levante la mano o vamos ya preparando el cierre? Mientras se alista el pastor Fernando Barberi con la... ¿Va a hablar Jorge Anayit? ¿No? Ok. Pues Alfonsito, no, solamente para felicitar a Johncito con esa magnífica conferencia magistral por demás de la Nacional. Con esto prácticamente terminamos el libro, muy sustancioso, todos los temas realmente excelentes. El capítulo 8 ya hace finalización de este libro Liderazgo Eficaz del pastor Edwin Castro. Excelente por demás, me gustó mucho. Y para subrayar también la visión que tenía este muchacho José, esa visión que tenía, por algo lo llamaban el soñador, adivinaba el futuro, estaba seguramente poseído por el favor de Dios, es un don que el Señor le regaló, de poder hacer el éxodo, así fueron sus restos, de estos israelitas hacia Egipto, perdón, de Egipto, de estos israelitas hacia la tierra prometida, y también tuvo la visión, el muchacho, de que sería tan interesante y tan soñador de que él iba a estar dentro del texto bíblico años después, siglos después, él iba a estar allí participando como de los más importantes próceres, digamos, del texto bíblico. Así que esa connotación importante me parece Bueno, importante. gracias. Se me olvidó comentarles algo, Alfonsito. La serie se llama literalmente Durmiendo con el enemigo. Y creo que tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando. Ahí les voy a colocar algunas de las enseñanzas que están, y creo que vale la pena escucharlas y verlas. Creo que les va a impactar y ha sido de una bendición para muchísimas personas. Y el enemigo somos nosotros mismos. Mientras le doy el cambio al pastor Fernando Barberi para que nos haga sus comentarios y nos despida en oración, quiero comentarles qué es lo que vamos a hacer de hoy en 8 días. De hoy en 8 días cerramos oficialmente el libro porque hay una parte importante que se llama últimas palabras, que es las que se llama palabras finales de Edwin Castro en el libro, que hace unas recomendaciones que quiero que las tengamos en cuenta para hoy en 8 días. Y cada uno de los expositores, así como Gio estaba diciendo en este momento, escoge por favor una pregunta y la responde. O sea, Julito arranca con una pregunta nada más, en la cual se demora 2 o 3 minutos respondiéndola, y cada uno de nosotros, porque esta parte me pareció bien interesante de lo que se dijo hoy,
De nada sirve conquistar la tierra prometida si no conquistas a la siguiente generación. Entonces cada uno de nosotros nos va a decir en 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos qué le deja este libro que pueda usted transmitir a su generación. Esto es bien importante que nosotros participemos de hoy en 8 días, en donde es una reunión de todos para el cierre del libro. Desde hoy en 8 días, cada uno de los expositores responde una de las 5 preguntas que tiene el capítulo y cada uno nos dice qué se llevó en este capítulo que lo va a transmitir, en este libro, perdón, que lo va a transmitir a la siguiente generación. No sé si es claro el tema, creo que sí, ¿no? O sea, cada uno va a responder una pregunta, cada uno de los expositores presenta una pregunta de las 5 que están en cada uno de sus capítulos y la resuelve. Y cada uno de los miembros del grupo nos da un aporte, un comentario, una nota o una aclaración de lo que van a hacer, de lo que este libro les dejó para transmitir a sus generaciones. Entonces, no siendo más y en virtud de la hora, le doy el cambio al pastor Fernando Barbero. Gracias, Alfonsito. Gracias, Johncito. Qué cátedra tan maravillosa. Me uno a todos los elogios que te dieron. Y encuentro una oración generacional en el capítulo 28 de Deuteronomio. Y voy a orar con esta palabra y vamos a escuchar la voz de Dios. Le dice el Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que la recibimos y la pasamos, la transmitimos a nuestras nuevas generaciones. Es impactante lo que hemos visto y hemos escuchado hoy, Señor, cómo por falta de hablarle a las nuevas generaciones se olvidan del Dios, de la misericordia del Dios que hizo maravillas en medio de nosotros. Permítenos, Señor, a todos los que estuvimos hoy expuestos a tu palabra por tu Santo Espíritu, con esa dirección magistral de nuestro hermano John, haber hecho caso, Señor, obedientes a tu mandato. Queremos ser bendecidos y transmitir esa bendición el legado a nuestras generaciones, como lo hizo nuestro hermano Vidal, Señor. Gracias por esta noche tan maravillosa. Y estamos pensando, Señor, que tú tienes planes para nuestras 1000 generaciones que se levantarán después de nosotros para proclamar tu grandeza, porque tú eres digno de ser alabado y adorado por los siglos de los siglos. Te hemos bendecido, Señor, y seguimos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Julito, entonces de hoy en 8 días eliges una pregunta y tú arrancas de primero, ¿vale? Perfecto. Y cada uno de los expositores viene con una pregunta. Gio, dejamos entonces para de hoy en 15 días la presentación que tiene que ver de Itiel Arroyo, porque el tema de Israel está caliente otra vez y necesitamos esa enseñanza. ¿Les parece bien? ¿Sí estamos? Alfonsito, fueron 8 expositores y son 5 preguntas. Sí, por eso. Cada uno No, pero cada capítulo trae 5 preguntas. Cada capítulo trae 5 preguntas. Entonces, cada expositor va a escoger una de esas 5 y se demora 2 o 3 minutos explicando su pregunta para darle cabida a todos los 8 y fuera de eso a los que van a comentar qué les dejó el libro y qué es lo que van a transmitir a su siguiente generación. ¿Ok? Ok. Esa es la tarea para hoy en 8 días. Así que nos vemos, muchachos. Okay. Buenas noches a Hasta todos. luego, muy buena noche, que descansen. Chao. Un placer verlos. Chao. Un abrazo para Buenas todos. noches Chao. a todos. Chao. Chao. 7 días.